Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dejar el país en el que hemos nacido no es siempre tarea fácil. Es como trasplantar una planta. Fácil cuando es joven, pero mucho más difícil cuando se es árbol viejo. Y si a eso añadimos el rechazo creciente de la inmigración en ciertos países, como Estados Unidos, por no mencionar uno, las cosas se complican demasiado. Este es el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la actriz mexicana Odile Lauría, en la creación teatral de Emmanuel Mérieux, Monarcas. Muy buenas tardes, Odile. Odile Hola, Lauría. Bienvenida a Radio Francia es Internacional. un enorme gusto estar aquí porque sigo así todas tus entrevistas o muchas de tus entrevistas. El placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Eh, Todo sería mucho más fácil si los migrantes latinoamericanos tuviesen las alas de las monarcas, ¿no? Sí, es justamente Manuel Meriu de lo que quiere hablar con esta metáfora. Él tuvo información sobre la existencia del tren La Bestia. Que es el tren que va desde América O sea, Latina. son 5 rutas de trenes de mercancía. Y les llamamos La Bestia porque como son trenes que no están concebidos para transportar seres humanos, nuestros hermanos desde el sur de América Latina, es decir, desde la Patagonia hasta México, se suben en el techo de La Bestia con cartones para no quemarse porque las láminas pueden calentarse hasta 40 grados e intentan llegar a la frontera norte, a los Estados Unidos. De ahí, su calvario no ha terminado porque luego hay que atravesar, depende de la ruta, el río Bravo, el desierto de Arizona. Pero bueno, cuando Emmanuel Mérieux, este director francés, lyonés, supo del tren de la bestia, empezó a investigar y a empaparse muchísimo del tema y al mismo tiempo encontró a un actor con el que iba a trabajar que es parapentista, así se dice, ¿verdad? Sí. Y buscando sobre el tema también se encontró el tema de las mariposas monarca que hacen una migración contraria a la de nuestros hermanos, ¿no? Van del Canadá, atraviesan Estados Unidos y llegan a México. Dejan Canadá en agosto y llegan a México a finales de octubre, cuando para nosotros es la llegada de las almas para las fiestas de Día de Muertos. Y entonces Emmanuel se dijo, vamos a cruzar esas 2 migraciones, la migración de la mariposa monarca, que también es una especie en extinción y es una de las especies de insectos que se ha trazado hasta el momento que hacen la migración más larga, más grande, más impresionante. Miles de kilómetros. Pues casi todo el continente norte, ¿no? Y nuestros hermanos que hacen esa misma tarea frágil, dura, dolorosa, en la que con la velocidad a la que viaja el tren, muchos se caen absorbidos también por la velocidad, pierden miembros, pierden brazos, pierden piernas y después se encuentran en alojamientos y en albergues que se han creado bajo la ruta de la bestia. Y lo que es más increíble, Jordi, es que la gente cuando se recupera, incluso amputados, prefieren volver a intentar subirse al tren que regresar a sus países de origen. Entonces, Terrible. si tuviéramos, como dice el director y dramaturgo, la misma sensibilidad con la que nos maravillamos de ver una mariposa, nos maravilláramos por este esfuerzo migratorio de los seres humanos, veríamos la migración de otra manera.
Entonces, él en un acto muy poético, no es un teatro documental, no es un teatro de protesta, sino en un acto poético teatral intentamos sensibilizar al público y honrar a todos esos seres humanos vivos o muertos que intentan encontrar una vida mejor. He leído que los biólogos canadienses salvan la vida a varias mariposas monarca pegándoles una nueva ala cuando pierden. Eso Sí, no lo hacen con los emigrantes, ¿no? no. No les pueden pegar una nueva pierna. Bueno, una Bueno, prótesis podían, pero prótesis. ni siquiera eso, Pero ¿no? hay muchas personas en Canadá, hay gente en Canadá que incluso hay videos que circulan donde se dan como tutoriales de cómo pegarle una alita a una mariposa que ya perdió la alita o una plumita de pájaro y ves a las mariposas que Que vuelan de toman nuevo. vuelo de nuevo, sí. Increíble. Tú misma, Odile, has decidido cambiar de país, como decíamos. ¿Fue el teatro lo que te empujó a venir a Francia? Sí, a mí fue el teatro el que me trajo aquí. Cuando estaba terminando la Escuela Nacional de Teatro en México, en el Centro Nacional de las Artes, una directora francesa quería hacer un intercambio, como una clase internacional entre México y Francia. Entonces, de la misma generación, que éramos la generación 94-98, del Conservatorio Nacional Dramático de París aquí, viajó con 6 jóvenes actores en un esfuerzo por hacer un intercambio de teatro y de juventud y de De experiencias, ¿no? Claro. experiencias. Entonces hicimos ese taller, ella audicionó a gente de mi escuela, a gente del CUT, y entonces ya éramos 6 y 2 actrices jóvenes invitadas mexicanas, éramos 14 jóvenes, y de ahí yo me relacioné de manera muy estrecha con Catherine Marnaz, y el escenógrafo en la época, Carlos Calvo, estaba invitado a trabajar con un gran director de la época que se llama, porque está vivo, Bruno Buegla. Entonces hicimos el resultado del taller con Catherine Marnaz y después con Bruno Bueglan hacemos un tríptico justo sobre América Latina en el Festival Avignon Inn en el 99 aquí. Y entonces pues ya le agarré gusto a esta experiencia, joven, intrépida. Yo decía, pues me encanta y me iba yo a trabajar un poco a México, pero ya con ganas de venirme acá también. Y entonces Catherine Marnaz me apoyó para encontrar en una escuela pues un lugar un poco privilegiado porque no hice la Escuela Regional de Actores de Cannes 3 años. Yo ya había hecho una licenciatura en México, entonces me aceptaron por 6 meses Está bien. en LEGAC, aquí. Cannes para cualquier actor suena, bueno, naturalmente a cine, pero también a actuación, ¿no? De teatro también. Sí, Un sueño. y Además, el clima es mucho mejor en Cannes que un aquí en París. sueño para empezar, para inmigrar, ¿no? Como las plantitas, con sol al borde del mar, muy bien, muy bien. Ahora, con las dificultades del idioma, ¿no? Claro. Actuar en francés es súper Pero difícil. no solo el idioma, ¿no te chocó la manera de actuar de los franceses, que es muy diferente de la de los mexicanos? Eso es Sin lo que duda. me fascinaba también, o sea, como la relación al texto, a la lengua. Ahora ha cambiado mucho, el teatro francés está ya permeado de muchísimas experiencias, pero en esa época, en la escuela, estaba muy permeado de el pensamiento, o sea, pensar para poder actuar, ¿no? Y de cómo se trabaja la lengua, cómo se trabaja el texto. Fascinante. Bueno, al menos aprendiste bien francés, ¿no? Sí. Seguro. Y desde entonces, Odile, trabajas para dar a conocer la cultura mexicana aquí en Francia a través de adaptaciones, textos, ensayos y sobre todo obras para la escena, ¿no? Desde el 2012 interpretas un monólogo que se llama Kiela, Ay, ese con es texto de mi Elena tesoro, Poniatowska. sí. Una novela. Por cierto, ¿quién era Kiela? Entonces, Frida Kahlo es muy conocida, pero Kiela, sí. artista de origen ruso, es mucho menos conocida, ¿no? Angelina Belov nació en San Petersburgo y viene, como venimos muchos de nosotros, vino fascinada por el movimiento que había de pintura, de pintores en París, y se encuentra con un Diego Rivera que no es nadie, está con una beca, vino con una beca de México y se está buscando como pintor. Viven 10 años juntos y tienen un hijo que muere
Y cuando el pequeño Diego muere, a él le es insoportable este dolor y se vuelve a México diciéndole voy a mandar por ti. Y llegando a México se encuentra a Diego Rivera con el México postrevolucionario, con Vasconcelos, que está creando todo un movimiento de educación y de cultura en México súper fuerte. Le dice, vente a hacer un fresco aquí, vente a hacer un mural acá. Y se olvida de Angelina. Angelina le decía Gela. Y cuando toda esta historia que te estoy contando, Elena Poniatowska la descubre, descubre también partes de la historia en una biografía que le hizo un periodista americano a Diego Rivera, que entendió mal Gela y escribió Kiela. Y es hasta que Elena Poniatowska edita Querido Diego, te abraza Kiela, que es de una carta que ella encontró, inventa 11 más, que se da cuenta, alguien vino a decirle, ya no me acuerdo la anécdota, que no era Kiela sino Gela, pero la novela ya se llama así y el personaje que conocemos, Angelina Belov, pues ya se le quedó Kiela. Diego Rivera no hubiera sido Diego Rivera sin Angelina. Pues sin 10 años de estar soportado por una gran artista también que lo acompañó a encontrar su pintura. Increíble, ¿no? Pero, Odile, volvamos a la creación Monarcas. La protagonista de la obra es la bestia, como nos hablabas, un tren de mercancías. Pero ¿cómo han logrado hacer entrar 2 vagones de la bestia en el escenario? Son casi 3 y es fascinante, fascinante porque Emmanuel Mérieux tiene yo no conocía a Emmanuel Mérieux antes de hacer esta obra, pero ahora veo la magnitud de su trabajo. A él le gustan los grandes dispositivos, las grandes escenografías. Dice que es como recibir a alguien y servirle un buen plato en la mesa. Es la magia del teatro. Sí, eso, esa ¿no? magia del teatro. Entonces, la escenografía está hecha a escala 1 a 1. Buscaron los planos de Ferromex, que es esta compañía que construye los trenes de carga en México, y la escala es 1 a 1. Entonces, cuando ustedes estén en el teatro y vean esa escenografía, van a tener una impresión física, es decir, una experiencia física impresionante. Nosotros, incluso como actores, al subir al tren, todo, o sea, la textura de la escenografía, todo es hiperrealista. Es impresionante. Sí, hemos encontrado imágenes del montaje de la escenografía que es impresionante. No es peligroso subirse a ese tren. Estamos a 5 metros actuando. En realidad es lo mismo que los emigrantes. Sí, y ¿no? lo mismo que nuestros Pero al menos hermanos no se mueve inmigrantes. ese tren. La enorme labor que hace luz y sonido es que tenemos la impresión que el tren se está moviendo. Increíble, ¿no? ¿No da vértigo de estar ahí arriba? Sí, a los primeros ensayos sí, la verdad sí. Yo soy así como más animal de tierrita o de agüita, entonces las alturas no son mi fuerte. Como nos contabas, la leyenda dice que las mariposas monarca traen las almas de los muertos. Por eso toda la escenografía, el vestuario, son muertos vivientes, ¿no? Se podría decir. Sí, sin contar mucho la historia, sí, es un homenaje a vivos y muertos en ese tren, ¿no? Y en esa travesía, que es la metáfora, la bestia y nuestro país y las mariposas, es una metáfora de todas las migraciones en realidad. Dolorosísimas migraciones, ¿no? Terrible. Me decías que el vestuario es impresionante también, que tú además estás embarazada en la obra. Sí, ¿no? Emmanuel leyó una historia real, que es la de una mujer, Joandri Pacheco, espero no equivocarme, venezolana, porque hay una crisis en Venezuela que es que no hay suficientes ginecobstetras para ayudar a todas las mujeres a parir. Entonces las mujeres se van embarazadas intentando parir hacia otros países. Esta mujer, Joandri, 12 días antes de parir, se sube al tren. Cuando le preguntaron por qué, dijo, es más fácil subir al tren con el bebé adentro que con el bebé de brazos. Y porque ella no quería que su bebé naciera y creciera donde ella había crecido en Venezuela. Entonces se sube al tren con este sueño americano que tienen millones y empieza el trabajo de parto cuando ya está en la bestia. Y es una de las pocas veces que han parado el tren, es una historia real,
Se paró el tren, alcanzó a llegar una ambulancia y Joandri tuvo a su bebé, que se llama Mía, que nació en México, no en Estados Unidos. Bueno. Y de esta historia, Emmanuel dijo, es muy importante ver a una mujer embarazada en ese tren porque suben miles embarazadas, probablemente, puesto si sabemos la historia de Joandri, debe haber muchas más, pero se ven en documentales, en imágenes, en notas periodísticas, muchas mujeres con niños pequeños. Entonces, cómo esta maternidad migrante al límite. Y sí, mi vestuario es un poco particular, es una panza súper realista. Y pesa, me decías. Y pesa también, sí. Odile, me decía, ¿cómo conociste a Emmanuel? Emmanuel Meriu, yo conozco al escenógrafo de Monarcas, Seymour Laval, porque trabajé con su padre, con Bruno Boiglin. Recién llegué a Francia en este espectáculo de Gracias a Dios. Y años después, en 2013, 14, con Anaís Cintas, hicimos un monólogo escrito por Edgar Chías sobre el feminicidio que se llama El cielo en la piel. Y Seymour hizo la escenografía. Entonces, cuando Emmanuel estaba buscando actores o actrices para completar la escritura de su obra, Seymour le habló de mí. Además, tú caíste como allí, anillo al dedo, como dicen, una mexicana en Sí, una obra sobre la bestia, sí, ¿no? Sí, soy la única mexicana. Somos 3 actores. El actor que lleva la voz principal, la voz cantante, es de origen haitiano y actúa en francés y en creol de Haití, lo cual es muy importante e interesante porque es una minoría que sube mucho al tren de la bestia también, y de la que se habla poco, y que además representa aquí para el público francés pues un enorme potencial de reflejo de migraciones, ¿no? Entonces Jean-Ernst Marie-Louise interpreta a Juan, que es un haitiano, actúa en francés, en creol. Yo actúo en español. También. Que es un regalazo. Y al final aparece Julien Chabrial, que actúa en francés, que hace un francés. Además, Monarcas está de plena actualidad. La llegada, de nuevo, de Donald Trump a la Casa Blanca no facilita precisamente las migraciones, ¿no? No. Bueno, ya no se facilitaban, aunque el discurso era menos violento, menos franco. Y lo que está sucediendo, se habla poco aquí en Francia. Sé que más bien estamos hablando para un público en América, pero lo que hace ICE, la policía migratoria, no tiene nombre, ¿no? Terrible, ¿no? A partir del 16 de enero, Monarcas va a estar cerca de París, sí, en el Théâtre des Quartiers d'Ivry, el teatro de los barrios de Ivry, justo al lado de París, y luego de gira por Francia. Además, no por cualquier teatro, vais al Teatro de los Celestins en Lyon, sí, los mejores teatros de Francia, ¿no? Sí, ya empezamos la gira, hicimos la creación en el Teatro de Lorient, en Lille, en el Teatro du Nord, pasamos por, pasamos por Bretaña ahora, y terminando en París nos vamos a Grenoble y también a Lyon. Sí, son 40 fechas, más o menos. Para una actriz mexicana como tú debe ser impresionante, emotivo, ¿no? Trabajar en esos grandes teatros, en todos. Sí, es un gran regalo, es un privilegio, y de poder representar aquí en París, en Francia. Los mexicanos somos minoría, pero ahora, Jordi, en cada ciudad en la que voy me encuentro con comunidad mexicana. En Lille me encontré con una fuerte comunidad mexicana, una asociación ya de latinoamericanos. Entonces, es muy lindo hablar de este tema tan terrible, pero además poderlo actuar en español, que el público de aquí, latino, español, hispano, pues pueda gozar de una representación en la que hay su idioma también representado, ¿no? Y como bien decías, Odile, el español es el idioma del futuro, ¿no? Sí, 1, chino, 2, español. Por supuesto que sí. Por eso están tan enojados los gringos. Seguramente. Muchísimas gracias, Odile. Mucho éxito con Monarcas en tu gira. Gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y
También saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por México seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.